Hola chicos, una pregunta rápida. ¿Las oposiciones son un sprint o una maratón? Si pensáis que es un sprint, os vais a estrellar. Porque no se puede vivir meses estudiando 24/7, dejando trabajo, familia, vida personal. Eso no es sostenible. Las oposiciones son una maratón. Y en una maratón necesitas una estrategia. Cuándo debes apretar, cuándo reservar fuerza, cómo hidratarte, cómo dosificarte. Pues con las oposiciones pasa igual. Planificar bien el estudio es la clave para llegar con energía al examen y no quemarte por el camino. Recuerda, no se trata de correr más rápido, se trata de correr con cabeza. ¿Quieres que te enseñe cómo hacerlo? Pues quédate, empezamos. Bueno, voy a poner un ejemplo práctico y real. Yo hasta hace unos cuantos meses estaba preparándome unas oposiciones, concretamente para ser inspector de educación. Pues bien, os voy a poner el ejemplo real de cuál era mi planificación. Como podéis ver, he puesto en verde las horas que dedicaba a mi trabajo. Soy profesor de enseñanza secundaria y bueno, pues como podéis ver, pues tenía un horario de lunes a viernes, en horario de mañana, de 10 a 2, y los jueves tenía pues prácticamente pues toda la tarde ocupada. Entonces tenía todas las mañanas de lunes a viernes y los jueves por la tarde dedicado a la Junta de Andalucía. También los miércoles por la tarde soy profesor tutor de la UNED, por tanto, desde las 4 hasta las 8 también lo tenía ocupado. Y pues la preparación de oposiciones, que tanto me gusta, pues le dedicaba el sábado en horario de mañana y también pues la preparación, el ultimar las clases, pues le echaba al menos un par de horas o 3, quizás algunas veces a partir de las 8 de la noche del viernes. Bueno, pues en el resto de huecos que tenía, me hice en primer lugar una planificación exacta de qué tiempo tenía para poder estudiar y dediqué tiempos de estudio. Porque lo importante es hacer una buena planificación, como tantas veces os he comentado a lo largo de este vídeo. Entonces, yo lo que hice fue las tardes que tenía libres, las que tenía más horas, pues me dedicaba al estudio, tanto de ejercicios prácticos, que en las oposiciones de inspección también hay ejercicios prácticos, como a la hora de estudiar los temas. Entonces, como podéis ver aquí, pues la tarde de los lunes, la tarde de los viernes y la tarde de los sábados le dedicaba al estudio. Como yo tenía 2 tardes ocupadas, miércoles y jueves, pues me tuve que meter en el fin de semana para estudiar. Y entonces, pues ahí teníamos el domingo, pues también lo dedicaba al estudio. Entonces, yo lo primero que hice es ubicar las tardes que tenía más tiempo y más tranquilidad para estudiar, tanto teoría como práctica. Los martes, a primera hora, tenía clase con mi preparador y yo le tenía que cantar cada semana un tema, uno de los temas que me estaba estudiando. Por eso yo me estudiaba los temas sábado, domingo y lunes para exponérselo el martes. Además de trabajar ese tema que me había estudiado, seguíamos preparando el tema siguiente que me iba a estudiar y un poco pues corregir los ejercicios prácticos que me iba poniendo. Esa tarde del martes no la tenía limpia para el estudio. Por eso decidí colocar alguna tarea que no requería tanto mi concentración y mi atención. Concretamente, justo cuando terminaba la clase con mi preparador y también justo cuando terminaba la clase los miércoles, me dedicaba a hacer en los esquemas del tema que me iba a estudiar. Porque una de las cosas que os recomiendo también es no estudiar directamente del documento, del tema que os den vuestros preparadores, o que vosotros hayáis hecho incluso, sino que hagáis un esquema sin literatura, solo con las ideas fundamentales para que podáis estudiar. Bueno, pues yo dedicaba a hacer esos esquemas la última hora de las tardes del martes y del miércoles. Y como podéis ver, los días de semana, entre semana, yo entraba tarde al centro, entraba a las 10 de la mañana. Y además, desde mi localidad de residencia
hasta la localidad donde estaba mi instituto, pues había un cierto margen, un cierto trayecto que tenía que hacer en el coche. Bueno, pues yo aprovechaba para escuchar, según iba conduciendo, iba escuchando temas que me había estudiado anteriormente. Ahora hablaremos concretamente del repaso, que también es una cosa muy importante. Bueno, pues yo los temas que me iba estudiando, cuando hacía el esquema, también aprovechaba esos tiempos de hacer el esquema para grabármelo, esta vez sí con la literatura, con tal y como yo me lo había elaborado. Y no lo utilizaba en horario de 9 a 10, no lo utilizaba para estudiarme temas nuevos porque yo necesito una mayor concentración, pero sí iba escuchando los temas anteriores para repasarlos. Entonces, la primera característica fundamental, el primer consejo que os doy, la importancia de la planificación. Ya no solo de planificar los tiempos de estudio, que es lo que os acabo de explicar, sino también deberíais de planificar cuántos temas me estudio. Lo ideal es estudiarte todo el temario, pero muchas veces en la práctica no es viable. ¿Cuáles son los temas que voy a estudiar? Evidentemente, tengo que estudiar los temas, o yo os sugiero que estudiar los temas que mejor se os dan. Hay determinadas especialidades que el temario es muy amplio y además muy heterogéneo. Iros a los temas que se ajustan más a vuestra formación de base o incluso a vuestros gustos, experiencia profesional, etc. Y también es muy importante que planifiquéis el orden de los temas a estudiar. No empecéis a estudiar por el tema 1. Yo os recomiendo que estudiéis ahora, en septiembre, que estéis más frescos, venid de estar de vacaciones, empezad a estudiar los temas que os resulten más arduos, los que tengan una mayor carga memorística, y dejar los temas que os resultan más sencillos. Yo, por ejemplo, cuando estudié mis oposiciones de secundaria, había temas que no necesitaba directamente entrar a memorizar el tema. Lo único que hice fue memorizar el índice de contenido. Dejar esos temas que os van a resultar más fáciles cuando estéis más cansados, para febrero, para marzo, para abril. Entonces, todo eso es susceptible de planificación y todo eso es muy importante que lo planifiquéis. Otro segundo consejo es que seáis realistas a la hora de planificar. Yo, pues como podéis ver, tenía un horario exigente, tenía muchas obligaciones y eso también me lleva a un desgaste, menos tiempo de estudio y menor calidad de estudio. Yo me hubiera estrellado si me hubiera planificado como objetivo estudiarme 2 temas cada semana. Es inviable, no lo hubiera conseguido. Por lo tanto, yo, cuando hice la planificación del número de temas que me quería estudiar, tuve en cuenta la cantidad de temas que me podía estudiar, siendo realista, a la semana, y cuánto tiempo destinaba, me refiero a cuántos meses tenía de aquí al examen. Y entonces hice una apuesta por un número de temas realista. Si vosotros no sois realistas, si vosotros planteáis que dentro de X semanas tendríais que tener un número irreal de temas estudiados, si vosotros planificáis el tener un número de temas semanales demasiado grande, ¿cuál va a ser la consecuencia? Os vais a desanimar, lo vais a acabar dejando. Es muy importante que en la planificación seáis realistas. Y no pasa nada si vosotros hacéis una planificación que pensabais que era realista y luego os dais cuenta que pasan las semanas y no se va a cumplir. Si la planificación que habéis hecho, no es la correcta, no os desaniméis, no abandonéis. Tenéis que cambiar la planificación y nunca el objetivo final de sacaros la plaza que tanto os merecéis. Y el tercer consejo, la tercera característica de cómo afrontar adecuadamente las oposiciones es el repaso. La primera vez que yo me presenté a las oposiciones de inspección,
empecé un buen día, o mejor dicho, una buena tarde, a estudiar un tema, seguí estudiando, al día siguiente, a la semana siguiente otro, y cuando llevaba 5 o 6 meses estudiando y estábamos a las puertas del proceso selectivo, de iniciarlo, me di cuenta que no me sabía ningún tema. Mirad, cuando vosotros dedicáis un día, 2 días, una semana o incluso 2 semanas a estudiaros el tema, cuando vosotros hayáis terminado de estudiar y lo intentéis recitar o lo intentéis escribir, lo vais a hacer muy bien. Cuando yo todos los martes por la tarde daba clase con mi preparador, yo ninguna de las sesiones que tuve con mi preparador dejé de decirle el tema perfecto. Pero cuando pasa un tiempo, el tema se olvida. Por eso es muy importante que hagáis un sistema de repasos. Concretamente, ¿cuál era el mío? Cada 10 temas que me estudiaba, es decir, cuando transcurrían 10 semanas de estudio y me estudiaba 10 temas, cortaba y dedicaba unas cuantas semanas a volverme a estudiar los 10 primeros temas. Cuando nos enfrentamos a ese repaso, yo me desanimé la primera vez que me enfrenté a ese repaso, porque yo pensaba que cuando yo dijera, venga, vamos a decir este tema, yo iba a ser capaz de decirlo. No lo sabía decir, no me acordaba, y es normal, pero evolucioné positivamente. ¿Por qué? Porque mientras que la primera vez que me estudié un tema tardé una semana, la segunda vuelta, ese repaso, solo tardé en estudiármelo 2 días. ¿Vale? Entonces la idea es que cada 10 temas yo echaba 3, 4, 5, las semanas que fueran necesarias para darme un repaso a esos 10 temas. Cuando tenía ese repaso, afrontaba otro bloque de 10 temas siguientes. Cuando me estudiaba esos 10 temas, otra semana para repasarme el segundo bloque. Para eso es para lo que servía lo que os he comentado anteriormente de la audición, la grabación que yo escuchaba en el coche, en el trayecto de mi casa a mi instituto. Yo cuando estaba, por ejemplo, en el segundo bloque de temas, yo, además de estar estudiándome el tema que fuera, yo estaba escuchando audiciones del bloque anterior. De esta forma, con este repaso, yo me garantizaba que cuando me estudié todos los temas que quería, habiéndole dado ya cada bloque de 10 una segunda vuelta, cuando yo acabé de hacer esas 2 primeras vueltas al temario, no creáis que yo cogía cualquier tema y ya era capaz de decirlo, pero yo cogía todos los temas que me había estudiado y en una sola tarde era capaz de repasármelo. Algunos incluso hasta ya sabía hacerlo. En algunos días me podía hasta repasar 2 temas cada tarde. Total, que si yo me estudiaba 20, 30, 40 temas, pues en unos pocos días, en unas pocas semanas, ya le había dado esa tercera vuelta. Y ya a la cuarta vuelta, que es ya las 2 o 3 semanas antes del examen, simplemente ojeando los temas, iban saliendo solos. ¿Vale? Entonces, muy importante, planificar el trabajo. Fijaros que el término planificar, ya os he explicado que es muy amplio. Ser realista en la planificación, y si no lo habéis sido, cambiar la planificación y el repasar los temas estudiados. Bueno, pues espero que con estos consejos podáis afrontar con más optimismo el estudio. Estamos a principio de este curso escolar, tenemos un curso duro, pero un curso ilusionante, y si hacemos las cosas bien, pues seguro que el próximo verano tendréis muchos motivos de fiesta, de alegría y de satisfacción. Mucha suerte a todos y nos vemos. Saludos.